poner eso. A principios de este mes, del mes de febrero, hubo un gran accidente en los Estados Unidos y poco se ha sabido aquí en Latinoamérica o en Colombia, no sé ustedes amigos que viven en Europa, un accidente que ocurrió en un lugar que se llama East Palestine en el estado de Ohio, exactamente donde viene el puntico rojo. Allí en East Palestine se descarriló un tren de 150 vagones a las 9 de la noche el 3 de febrero de este año. ¿Y qué es lo que hace este accidente algo excepcional, algo fuera de lo común? De estos 150 vagones, y saludo a todos los amigos del canal aquí desde Medellín, Colombia, de estos 150 vagones, 38 vagones tuvieron que ver con el descarrilamiento. 12 de estos vagones que se descarrilaron llevaban productos químicos altamente tóxicos. Por ejemplo, llevaban cloruro de vinilo, llevaban, que es un gas inflamable, llevaban acrilato de butil, glicol etileno, y la combinación de todos estos químicos y el tema de la temperatura creó esa misma noche, 3 de febrero, a las 9 de la noche, algo como una explosión. Se empezaron a incendiar algunos de los vagones y el lugar East Palestine se llenó de un humo negro. East Palestine es una población que cuenta con 4.700 residentes. Este descarrilamiento con estos productos químicos contaminó el agua, el aire y la tierra de este lugar. Aparecieron, claro, y esto desde el 3 de febrero, inclusive un periodista que fue al lugar de los hechos a tomar imágenes, a hacer videos, a hablar con la gente, fue encarcelado. Esto, desde el principio de este mes de febrero, fue considerado prácticamente información clasificada en los Estados Unidos. Poco se informó, como ustedes mismos lo han visto en los diferentes canales de YouTube. Y hoy me parece importante tocar este tema por la forma como en Estados Unidos, lo que es la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, la forma como ha actuado concretamente en este accidente, en este lugar de los Estados Unidos. No me parece a mí, opinión personal, que ha sido la forma más adecuada, ni tampoco la forma como ha actuado la compañía propietaria del tren en cuestión, que se llama Norfolk Southern, y desde el lugar en que ocurrieron los hechos ha dicho que ha destinado un presupuesto de 1.200 millones de dólares para ayudar a las víctimas, a los residentes. Miren, este lugar en particular de los Estados Unidos, los habitantes no son habitantes ricos o adinerados. En su mayoría los habitantes son de bajos recursos. Les han dicho que vayan a hoteles y que luego les pagan. Han ido a sus viviendas, a investigar el porcentaje de estos químicos en el agua, en los terrenos, y han emitido una serie de conceptos de que no, los niveles son muy bajos, no hay indicios de que los niveles de estos químicos perjudiquen a los seres humanos. En particular, hago dos comentarios. Esta gente de esta región, 4.700 habitantes, no tienen dinero para ir y pagar hoteles. Luego tienen que esperar que les reembolsen los mismos. ¿Qué seguridad tienen los habitantes de esta región que el agua se puede beber? Cuando han encontrado niveles, así sea bajos, de estos químicos en el río que pasa por esta región, y todavía han encontrado indicios en los tributarios de este río, y todavía no han llegado a investigar el contenido del agua en los reservorios, en los otros lugares de esta región,
que tiene un área prácticamente en cuestión de 30 millas, aproximadamente 48 kilómetros de diámetro, donde la EPA, esta agencia protectora del ambiente, no ha creado un comité directamente relacionado con el tema de la salud, un único comité, un puesto de mando unificado. No ha expuesto el secretario de Transporte de los Estados Unidos pautas al respecto de qué es lo que van a hacer con el tema, qué regulaciones van a expedir con el tema del estado de estas carrileras. No ha aparecido investigación sobre el mantenimiento de este tren ni los componentes utilizados en pasadas reparaciones que sí garanticen a los habitantes, bien sea de East Palestine o de cualquier otro lugar de los Estados Unidos, por donde transite este tren, que en caso de un accidente no va a ocurrir lo que ocurrió, porque esta agencia gubernamental no ha tomado conciencia del asunto en cuanto a que no ha atendido directamente a las víctimas, porque las víctimas no son solamente quienes presentan en la actualidad problemas por estos químicos, sino los que podrían presentar a futuro cercano y mediano por problema de esta contaminación, afectación en su salud. Lo que han ido a investigar es los niveles de cloruro de hidrógeno y cloruro de vinilo, que estos crean problemas respiratorios. Nadie en los Estados Unidos dio la orden de evacuación total de East Palestine, 4.700 habitantes, en un país de más de 300 millones de habitantes, un país tan vasto, tan grande, tan amplio. Dejaron que la población de East Palestine buscase ellos mismos recursos a unos cuantos kilómetros del lugar de los hechos. Es necesario que se tomen medidas en los Estados Unidos para direccionar una reparación inmediata a los habitantes de esta región que no tienen la culpa de la velocidad con que iba este tren, de que no tienen la culpa del mantenimiento de la compañía que Norfolk Southern estaba regulando o controlando a estos trenes, y sobre todo algo más importante, cómo en un tren de 150 vagones, más de 20 de los cuales llevaban químicos con tanta cercanía, químicos que entre sí, que entre ellos mismos pueden crear combustión, explosión, incendios. Eso ha demostrado bastante descuido. No hay unas normas claras de parte de la Secretaría de Transporte en los Estados Unidos en cuanto a las medidas especiales que deben ser adoptadas cuando se transportan este tipo de químicos tan tóxicos por las carrileras, por las vías en los Estados Unidos. Amigos del canal, muchas gracias por participar. Saludos a todos.